Muy buenas tardes, pues empezamos una tarde nueva y una tarde llena de cosas que contar y nunca mejor dicho. Hoy de nuevo les acompañaré yo, ya descubrieron por qué Sergio Garrido no se encuentra aquí, sigue descansando después de esas más de 40 horas acompañando a San Antonio Abad por las calles de Triguero y nosotros pues nada, aquí vamos a disfrutar de una tarde más. Ya avanzábamos ayer que la diócesis de Huelva iba a hacer la misa en honor a las víctimas del accidente de Adamuz este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín y ayer lo anunciábamos hoy, pero ya lo anunciábamos ayer en nuestras redes sociales, la asistencia de los Reyes. Don Felipe y doña Leticia estarán presentes, así también como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también Alberto Núñez Feijóo y María Jesús Montero. Todo ello llevaremos una cobertura desde esta casa para que ustedes no pierdan detalles de esa misa funeral en honor de todos aquellos fallecidos. Nosotros, como no podía ser de otra manera, como comenté ayer, vamos a intentar ir retomando la normalidad y hoy traemos nuevos temas. Vamos a involucrarnos de lleno en parte de la historia y el patrimonio de Huelva y también vamos a conocer a un nuevo talento onubense de la mano de la literatura. Y para ello, pues nada, vamos a arrancar con Maripaz Díaz. Muy buenas tardes, Maripaz. Hola, muy buenas tardes, Miriam. Encantada de saludarte y de tenerte en esta casa de nuevo. Un placer por mi parte, por supuesto. Pues nada, como bien estábamos comentando, y vamos a hablar de un tema muy bonito, creo bajo mi punto de vista, que es la joya de aquí de Huelva, como su nombre indica, ese yacimiento que se hizo hace años y que tantas alegrías ha traído a la cultura de Huelva, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a hablar del yacimiento arqueológico de La Joya, que estoy segura que muchos espectadores han escuchado hablar de él en muchas ocasiones. Algunos otros ya tendrán bastantes datos sobre este enclave, pero estoy segura que también hay bastante desconocimiento por parte de ciertos ciudadanos porque no hayan estudiado historia, porque bueno, pues se les escape un poco la importancia del yacimiento, que digan, bueno, La Joya, sí, estoy harto de escuchar hablar de La Joya, de su importancia, de la relevancia que tiene a nivel histórico, a nivel arqueológico. Pero ¿por qué es tan importante La Joya? Por eso hemos querido traerlo aquí a este espacio esta semana, pero además con un motivo también un tanto entrañable, triste, por otra parte, pero queríamos dedicar un pequeño recuerdo, homenaje dentro de nuestras posibilidades para nuestra compañera fotoperiodista, también gestora cultural, María Claus, también para su marido, también periodista, como sabemos, Óscar Toro. Ambos, bueno, pues forman parte de esa lista trágica de fallecidos en el accidente de Adamuz y realmente, bueno, pues queríamos tener un pequeño recuerdo a la enorme profesionalidad. También como personas fueron excelentes, pero hablamos en este caso de su profesionalidad, de esa enorme trayectoria que tuvieron a lo largo de su vida y realmente me quería en este espacio, dentro de mis posibilidades, hablar de ellos. Sobre todo porque en el caso de María Claus, bueno, con ambos he trabajado muchísimo, con María Claus también a nivel de fotografía, pero ella justo uno de sus últimos trabajos ha sido precisamente su participación en la exposición que ahora mismo pueden visitar en el Museo de Huelva, que está dedicado al yacimiento arqueológico de La Joya. Una exposición que hace un recorrido sobre todo por la importancia del yacimiento a nivel de necrópolis dentro de la cultura tartésica y veremos a lo largo de este espacio, en los minutos que tenemos, que se trata de uno de los espacios más importantes de la cultura tartésica del mundo, no solo del continente europeo, sino evidentemente del mundo. Y María estuvo participando en esta exposición y por eso hemos querido hablar de ella, también para recordar a los onubenses que la verdad que ha gustado muchísimo. En la muestra aparecen 200 piezas o más de 200 piezas procedentes de La Joya. Algunas nunca se habían expuesto, son totalmente inéditas para el público y María participó en el tema de todo el diseño, las fotografías. Ella estuvo presente en este
en este acto, en esta inauguración, y por eso hemos querido tener este recuerdo y de paso hablar de la relevancia que tiene el yacimiento de La Joya, que yo creo que cada vez es más apreciado, porque tengo que decir, como sabemos, que la Junta de Andalucía tenía previsto finalizar la muestra en el Museo de Huelva este mes de enero, que estamos terminando, y decidió, dada la afluencia, la enorme afluencia de público que está teniendo las salas donde se encuentra, pues ampliar la exposición hasta el próximo mes de junio. Lo anunció la consejera Patricia del Pozo, de hecho en uno de los actos que tú presentaste. Bueno, sí, tuve la oportunidad. La oportunidad de ella, Maripaz, lo presentó, la 10ª gala de Huelva Buenas Noticias, y yo también tuve la suerte de cubrirlo como periodista, y ella misma lo anunció allí. La consejera Patricia del Pozo lo dijo, que dada el buen recibimiento que estaba teniendo esta exposición, pues se iba a tener que alargar en el tiempo para que mucha más gente pudiera conocer el gran patrimonio y todo lo que supone pues La Joya. Bueno, pues sí, después de este recuerdo de esa participación de María, que bueno, es una persona pionera en muchos aspectos, también he de decir, y con esto terminamos, María Claus fue pionera porque se trató de la primera mujer que ganaba un premio de fotografía internacional, en concreto el premio de fotografía humanitaria, que se convoca todos los años desde 1997 en España, y que lo convoca una organización tan destacada y tan bonita por la labor que realizan, como es Médicos por el Mundo. Lo hacen aquí en España. Es un premio además que tiene un motivo también muy emotivo, porque está dedicado a 4 compañeros que murieron en conflictos bélicos en Ruanda y en Bosnia-Herzegovina, y realmente bueno, pues también nos sentimos muy orgullosas de nuestro compañero Óscar y también de María. Sí, aquí obviamente teníamos que darles el espacio, porque obviamente todo ha dolido, son muchos nombres, conocidos, no conocidos, que duelen por igual, pero cuando son personas que al final es el día a día de muchas otras como nosotros que estamos en este sector, pues obviamente la verdad que impacta y duele mucho, porque como tú bien has dicho, y también lo decía Teresa Herrera, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, la cultura en Huelva pierde a 2 grandes. Sí. Efectivamente, bueno, y ya como último recuerdo también a las víctimas, realmente cada caso nos ha sobrecogido, a cada cual con sus características, y son muchas las personas de Huelva que, como somos una ciudad y un área metropolitana pequeñita, también incluso en la costa, como sabemos, pues somos una provincia pequeña, y no es rara la persona que no conoce o no tiene una relación directa o indirecta con alguno de los fallecidos, lamentablemente. Sí, ha sido fuerte, la verdad que ha sido fuerte. Ha pasado apenas una semana y 2 días, pero la intensidad y la dureza con lo que ha pasado estos días, la verdad que sí que nos ha dejado huella, y obviamente seguirá haciéndolo, y también pues bueno, por todo lo que va a suceder en tan pocos días, como estábamos comentando al principio del programa, esa misa funeral que se llevará a cabo en el Palacio de Deportes Carolina Marín el próximo jueves a las 6 de la tarde. Bueno, Maripaz, si te parece, pues vamos a meternos nosotras de lleno en el yacimiento tartésico de La Joya, como tú bien estabas comentando. Sí. Nada, todo tuyo. ¿Qué tal? Pues decir que el yacimiento arqueológico de La Joya es tan solo la punta del iceberg, podríamos decir, de la gran riqueza arqueológica que tiene la ciudad de Huelva a nivel general. Bueno, tenemos unos investigadores, arqueólogos, expertos en la Universidad de Huelva, el grupo Urbanitas creo que da buena fe de ello, que son magníficos, maravillosos, y bueno, tomando como fuente los estudios que ellos vienen realizando, y también otros que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Tenemos que decir y recordar a los onubenses que Huelva tiene la suerte de ser un gran yacimiento arqueológico. Prácticamente todo el centro de Huelva, desde la Plaza de las Monjas, la Palmera, la Plaza de San Pedro, por supuesto, si levantáramos el suelo habría un yacimiento arqueológico de riqueza. Y dentro de este gran yacimiento, con algunos puntos que tienen más de 5.000 años de antigüedad, de ahí que se diga que Huelva es
es la ciudad más antigua de Occidente. Bueno, pues este yacimiento enorme que tenemos destaca el yacimiento de La Joya, porque es un yacimiento que se convierte en uno de los lugares más significativos de la cultura tartésica. Por un lado, demuestra que en Huelva estuvo el pueblo de Tartesos, que además eso va a contribuir que luego se sitúen también aquí en Huelva los fenicios, que van a dejar también grandes muestras de su presencia, de su contribución, de su intercambio comercial entre lo que eran los onubenses de entonces y los propios fenicios, de los que podremos hablar también en otra ocasión. Pero en cuanto a Tartesos se refiere, hay que decir que en este yacimiento se excavaron en su día 19 tumbas y de todas ellas destacaba la número 17 por la gran riqueza de la ajuar que aparecía en las tumbas. Hay que decir que en general, cuando aparece un yacimiento de este tipo, hasta que no se va evaluando todos los objetos que aparecen, pues no se sabe la relevancia. Y desde un primer momento se dieron cuenta los expertos que ese yacimiento pues era muy significativo. Y es tan significativo, como digo, uno de los más importantes del mundo a nivel de Tartesos, pero sobre todo es por su necrópolis, por esos enterramientos que aparecen aquí en Huelva y que tenemos la suerte de contar, y por eso los expertos hablan tanto de concienciar de no destruir La Joya, porque ya no es solo que sea un cabezo muy importante dentro de la orografía de la ciudad de Huelva, sino que también tiene una riqueza arqueológica única. Es que vienen expertos de toda Europa, incluso de América, a Huelva a estudiar esta contribución del pueblo tartésico. Es una pena que aquí en Huelva muchas veces creo que está cambiando, afortunadamente no se valore lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues estamos viendo algunas de las piezas que aparecen en esa exposición del Museo de Huelva, y es una exposición que rescata alguna de esas piezas llamativas. Sí, porque entiendo, Maripaz, perdón que te corte, que ellos se enterraban como los egipcios, ¿no? Le metían en las tumbas algunos objetos, por lo que tú has estado comentando, de cuando se encontraron esa tumba con mucha riqueza, ¿no? O con valor dentro de la tumba propia. Bueno, dentro de las tumbas aparece que aparezca tantos objetos, por un lado, también pone de manifiesto que esa persona era una persona importante y de gran riqueza dentro de la cultura y dentro de lo que es la comunidad. Y además también es muy significativo el hecho de que tuvieran tantas piezas, porque eso demostraba que la población tartésica en Huelva era pudiente, era rica, que éramos una civilización próspera, y esa prosperidad se debe justo a que empiezan a intercambiar, a comerciar con los pueblos que vienen sobre todo de todo el Mediterráneo y hasta llegar a Próximo Oriente. Entonces ellos eran ricos, tenían dinero y querían demostrarlos también a la hora de la muerte. Hay incineraciones, hay enterramientos y aparecen pues cerámicas, como hemos visto, algunas de las piezas cerámicas que era de gran valor en aquel momento. Y también una de las o dos de las piezas más llamativas que aparecen en la exposición y que proceden de La Joya son esos jarrones que hemos visto de color como verdoso por el metal, y realmente son únicos en el mundo. Son tan únicos en el mundo que fijaros que hace unos años, desde finales de 2014 a principios de 2015, en el Metropolitano de Nueva York, en el Museo Metropolitano de Nueva York, se organizó una exposición dedicada a la antigüedad, fijándose en culturas como Tartesos, y llamaron a Huelva al museo para llevarse estos dos jarrones. Muy bien. Estuvieron expuestos en el Museo Metropolitano durante meses y recibieron elogios de todos los visitantes, que qué maravilla de piezas únicas, como digo, en el mundo, y poniendo de manifiesto que en Huelva no solo teníamos esa riqueza, sino que también éramos un pueblo que cuidábamos los detalles, que teníamos una cultura muy importante dentro de la antigüedad. Y si te parece, las de gente, las de sociedades y países, ¿no? que verían
esos jarrones, como tú bien dices, en ese museo en Nueva York, que pasa por allí millones y millones de personas, y sobre todo por los museos. Bueno, recuerdo que también se organizó una delegación de onubenses para ir a Nueva York a ver los jarrones en el Museo Metropolitano. Vinieron encantados de ver lo bien que cuidaban los detalles, del prestigio que se le estaba dando a Huelva dentro de la investigación de la Edad Antigua y sobre todo a nivel tartésico. Y también hay que decir que hemos visto otra de las piezas, que es una de las joyas de la corona de la exposición. También se ha venido hablando mucho de esta pieza a lo largo de los últimos meses, que ha sido ese carro tartésico que se ha recreado. Fue descubierto en los años 70 y gracias a diferentes técnicas, algunas incluso con 3000 años de antigüedad, se ha hecho su rehabilitación con la colaboración de la Fundación Atlantic Copper, y hoy en día se puede ver en el museo. Estamos viendo, fijaros qué maravilla de pieza, porque estamos hablando de hace miles de años, y evidentemente esta pieza, su propietario era una persona de dinero, alguien importante, y que tenía este carro para decir, bueno, aquí estoy yo y soy una persona de relevancia, con lo cual digamos que la ciudad de Huelva era un punto clave del comercio y una civilización muy rica y dominante. Estamos viendo también en el fondo los cabezos onubenses, la zona del yacimiento de la joya, y hay que decir que todavía siempre se comenta, y yo creo que es cierto, todavía queda muchísimo que investigar, muchísimo que descubrir, con lo cual yo creo que es bueno que los onubenses quieran a su yacimiento, quieran esos restos y vayan a visitarlo al museo para conocerlo, porque cuando conoces algo, alguna cultura, algún dato, te hace, bueno, pues cogerle cariño, ¿no? Evidentemente. Estar más orgullosos, y ¿no? yo creo que estamos cada vez más orgullosos de nuestra historia, como debe ser, porque tenemos una historia muy rica, y también yo creo que es un momento importante para concienciar a la gente de la maravilla que tenemos en Huelva. Totalmente, Maripaz. Pues si me permites, vamos a seguir hablando ahora en un ratito más de todo el patrimonio y todo lo que supone la joya de Tarteso, pero nos tenemos que ir a la calle. Concretamente nos vamos a ir hasta Moguer, que creo que te suena bastante esa localidad. Vengo de allí ahora mismo. Tengo allí a mi compañera Amalia Ramos, ya la estamos viendo allí, porque hoy va a tener lugar un acto muy especial en honor y en memoria de uno de sus vecinos. Muy buenas tardes, Amalia, cuéntame qué tal. Hola, muy buenas tardes. Y es que estamos aquí en Moguer precisamente con mucho que contar. Y es que en solo unos minutos tendremos presencia del nombramiento de una calle precisamente aquí en Moguer que se llamará a partir de ahora Nicolás Capelo. ¿Por qué Nicolás Capelo? Pues todos en Huelva lo quieren, todo el Huelva lo conocen, saben que fue una persona multifacética y una persona muy estimada, no solo por los medios de comunicación, de quien también fue parte, sino por toda la población onubense. Y hoy tenemos de cerquita a alguien que precisamente nos va a hablar de Nicolás Capelo, y lleva su mismo nombre, y es el caso de Nicolás Capelo Carrasco, el hijo. La bienvenida a Mucho que Contar y a todas las televidentes que ahora mismo nos están mirando. Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a hablar primero porque es el hijo que hoy presenciará el nombramiento de una calle con el nombre de su padre. ¿Qué siente un hijo el saber que ahora su padre formará parte de Moguer, no como parte inmaterial, sino también de esas calles que se transitan cada día? Efectivamente, yo coincido contigo, creo que al final es un poco el legado vivo, ¿no?, que ha dejado la esencia de mi padre, no solamente en el plano cultural, sino también con su empatía, con su solidaridad y con su predisposición para ayudar a todos los colectivos que desde Huelva iban emanando poco a poco a lo largo de su historia. Así que desde luego pues feliz, pletórico, emocionado, también con una parte sentimental por supuesto, porque evoca también su pérdida, pero a nosotros nos alegra, ¿no? Ha tardado bastante por temas burocráticos, pero mira, por fin ha llegado el día y aquí estamos pues contentos de recibir esta buena nueva. Y es que si hablamos de Nicolás, no solo podemos referirnos a la cultura, sino también a esa vocación humanista que tuvo, a esa vocación también por las mujeres, por ayudar, por hacer del pueblo un sentir común. Como es el caso saber que el padre no solo es recordado por términos culturales, sino también por esos valores humanos pues, que demostraba a toda la población. Efectivamente, pues como recalcaba anteriormente, yo creo que al final Nicolás no es solo el cantautor o, como bien comentabais al principio, parte de los medios de comunicación en Huelva, sino un referente en el plano social y en el plano solidario, desde asociaciones para gente en riesgo de exclusión hasta asociaciones de mayores, asistiendo también, por supuesto, a su madre desde que empieza con esa enfermedad de Alzheimer. Así que, bueno, yo creo que está más que cubierto el espectro de acción en este sentido, con este nombramiento, con esta calle y, por supuesto, desde la familia y todos los colectivos que también han solicitado que
esto se lleve a término, pues inmensa alegría por parte de todos. Queremos conocer entonces un poco más cómo es esa familia Capelo, cómo fue esa infancia de este Nicolás, por aquel Nicolás también que transmitió mucho y que vemos en ti parte no solo fisonómicamente, físicamente, sino también sentimentalmente. Pues sí, intentando hacer la historia un poquito más breve, porque si no nos comemos el programa, la verdad que tengo la suerte, no solo por mi padre, sino también por mi madre, de haber recibido una educación, en este caso en escuelas públicas, pero nunca me ha faltado de nada y gracias a ello he podido estudiar no solamente mi doble grado en farmacia y óptica y actualmente estar doctorándome en enfermedades raras, enfermedades de Alzheimer y demás, en un doctorado en farmacia en la Universidad de Sevilla, sino haber podido mamar, con perdón de la expresión, también esa faceta artística de mi padre, haciendo también mis pinitos en el mundo artístico, tocando la trompeta, con musicales, con zarzuelas, etcétera, etcétera. Así que bueno, la verdad que la esencia se ha impregnado. No vamos a llegar nunca a su categoría porque eso es una inmensidad, pero por lo menos intentamos seguir y preservar ese legado. Y es que aquí digamos entonces que hubo un giro en el legado familiar de la música, si bien ha sido de manera autodidacta, pues fue hobby, porque Nicolás Capelo hijo se dedicó específicamente a la investigación. Es un joven galardonado también con, digamos, numerosos premios al tema de investigación, también tiene publicaciones en revistas científicas y bueno, ya lo comentabas, estás estudiando un doctorado. ¿Por qué decidirse entonces por la investigación? ¿Por qué romper ese legado cultural familiar? ¿Por qué irse por otras ramas? Pues la verdad, la música ha sido siempre, por así decirlo, esencia de la familia, pero también era un hobby. En realidad mi padre siempre ha tenido que trabajar de otra cosa porque desgraciadamente el mundo del arte no da para comer o no da para que todas las personas que quisieran dedicarse a eso acaben pudiendo vivir de ello. En mi caso fue un poco una selección dicotómica. Me dijeron o sigues con la trompeta o te dedicas a la farmacia, a la medicina o a lo que sea, porque ya llegaba el momento de decidir. Estaba en selectividad y ya no quedaban más herramientas disponibles ni más tiempo. Y en ese momento pues se me daban bastante bien los estudios y dije yo quiero aportar mi granito de arena a la sociedad. Mi padre lo hace desde el plano cultural y social, ¿por qué no hacerlo desde este espectro que creo que también es sumamente importante, aunque desgraciadamente muy precario? Ya aprovecho también para hacer esa pequeña crítica constructiva al sistema. Y bueno, pues me decanté, hinqué codos, seguí adelante, acabamos un máster en investigación biomédica. Y luego empecé la tesis y, como bien comentas, pues con bastante buenos frutos, no solo premios, sino publicaciones de alto nivel que a día de hoy siguen resonando, ¿no? Y haciendo un pequeño eco no solo en los corazones, sino también en las cabezas pensantes del resto de Europa. Algo que tienen en común ambos es que de una manera u otra, ya sea a través de la cultura o de la investigación, ambos han ayudado a la lucha contra el Alzheimer. En tu caso, pues específicamente en las investigaciones, y es que te dedicas al tema de las enfermedades como tal neurodegenerativas. Explícanos un poco por qué dedicarse al tema del Alzheimer, por qué estudiarlo, alguna referencia familiar. Veíamos, por ejemplo, en el canal de YouTube de Nicolás Capelo específicamente que tenía algunos videos con su madre, con tu abuela, pues batallando contra el Alzheimer. ¿Algún plano sentimental, algo específico por el que dedicarse a este tema? Por supuesto, al final la referencia la tenemos en casa, desgraciadamente. A mi abuela le diagnostican Alzheimer prácticamente de manera coetánea al fallecimiento de mi abuelo y bueno, pues estábamos ahí en una situación un poquito controvertida, ¿no? Controversial. Yo al final tengo que decidir si cáncer, neurodegeneración o cualquier otro espectro y al final esto me llama, consigo contactar con un grupo muy potente de Sevilla que se interesa en mi perfil y yo por supuesto en el suyo y al final a base de colaboración y de trabajo diario, continuo y constante, pues he conseguido, pues como bien comentas, estar ahí un poco al pie del cañón con el tema de las enfermedades neurodegenerativas y esperemos que pueda ser así durante mucho tiempo más y podamos seguir aportando ese pequeño hálito de esperanza a todas las personas que lo padecen y por supuesto también a sus familiares porque desgraciadamente lo hemos vivido en nuestras carnes y sabemos lo duro que es. ¿Qué satisfacción entonces sientes? ¿Cómo sientes que estás aportando a esa comunidad científica que lucha contra este tipo de enfermedades? ¿Cómo sientes entonces que Nicolás, ya no sea a través de la música, sino a través de la investigación, pues puede llegar a cada familia pues de una manera distinta? Realmente nosotros hacemos un trabajo muy básico, trabajamos a nivel de células y de animales de experimentación, no trabajamos directamente con pacientes, entonces a mí como farmacéutico sí que me falta un poco ese prisma o ese ápice de traslación a la clínica, ¿no? A donde está al final el paciente sufriendo y combatiendo diariamente esa enfermedad, pero aún así son esfuerzos que se dedican a día de hoy para que el día de mañana tengan una traslación. Estamos investigando con fármacos, con medidas farmacoterapéuticas en general y con otras aproximaciones de carácter genético, con el objetivo, por supuesto, de intentar paliar o retrasar los síntomas y, por supuesto, todos los desperfectos a nivel proteico y patológico que tiene esta enfermedad tan deletérea para la población. Entonces, pues, ¿cuáles serán las próximas proyecciones? ¿En qué estará encaminada la futura investigación del Nicolás Capelo, hijo?
Bueno, pues ahora mismo estamos, como comento, investigando precisamente un fármaco del que desgraciadamente tampoco puedo dar muchos detalles por secreto de sumario y protección intelectual, pero bueno, la esperanza es que ese fármaco pues al final llegue a una publicación científica, de ahí se haga un poco de eco dentro de la industria farmacéutica y con un poco de suerte pues alguien quiera apostar, si es que finalmente funciona, para que eso llegue finalmente al paciente, que es lo que nosotros deseamos, especialmente y muy posiblemente a partir de terapias combinadas, porque desgraciadamente el Alzheimer se ha tratado desde un prisma un poco quizás confuso durante los últimos años. Es una enfermedad multietiológica, es decir, que tiene diferentes causas y, por tanto, atacar una de ellas solamente, pues al final hace que no demos con la tecla exacta. Y yo creo que ahora la investigación y el foco de todas esas cabecitas a lo largo y ancho de nuestro querido mundo, pues están poniendo su esfuerzo y su atención precisamente en ese tipo de terapias combinadas. Pues desde Telenuevo entonces auguramos muchos éxitos a esta investigación. Las gracias a ti por tener mucho que contar y también por, digamos, vincular cultura e investigación en una misma persona. Entonces te propongo dentro de un rato ir para esa calle, que a partir de hoy nombraremos Nicolás Capelo. Volvemos a los estudios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Amalia, me ha encantado, y sobre todo que apostemos por, como en el caso de Nicolás, por evitar la fuga de cerebro, que la calidad y el talento se queda aquí en la tierra apostando y aportando, todavía que queda mucho. Ahora en un ratito, como muy bien has comentado, te veré para descubrir, ¿no?, ese nombre de la nueva calle en Moguer. Muy buenas tardes, Amalia, en un ratito te veo. Y nosotros pues nada, vamos a continuar con nuestra Maripaz, con Maripaz Díaz. Estábamos hablando de la joya y todavía nos quedaba mucho que hablar. Acabábamos de empezar de hablar de ese yacimiento, pero si te parece vamos a pasar a hablar pues del museo, porque como bien adelantabas tú ya, hay más de 200 piezas, muchas de ellas inéditas, ¿no? Bueno, sí, si me permites, sí. Voy a hacer un pequeño inciso, agradeceros que cubráis la inauguración de la calle a Nicolás Capelo, que además deis voz a su hijo, que es una persona excelente, como hemos visto, maravillosa, de la que Nicolás se sentía muy orgulloso, pero bueno, ahora desde luego pues lo estará más todavía toda su familia. Y Nicolás pues como moguereño y en general, ¿quién no conocía a Nicolás, no? Porque era una persona con múltiples facetas. Él, si tú le llamabas para ayudar, te decía siempre que sí, aunque bueno, aunque tuviera que mover cielo y tierra, y la verdad que fue también una pérdida durísima para el pueblo de Moguer, tan inesperada y bueno, en la flor de la vida, ¿no? Porque él tenía tantos proyectos también por delante, así que bueno, agradeceros, y yo creo que más que justa esa calle, y que todos los moguereños yo creo que se van a sentir muy contentos, muy satisfechos de que se haya hecho ese reconocimiento a Nicolás, así que nada, agradeceros. Pues nada, a las 6 de la tarde está prevista la inauguración allí en Moguer. Nosotros intentaremos contar con las declaraciones de Gustavo Cuéllar, con el alcalde moguereño, para que nos cuente, pues igual, todo el mundo tiene buenas palabras hacia Nicolás. Ellos han destacado desde el ayuntamiento que era una bellísima persona, y de ahí también, efectivamente, pues ahí está la calle en su nombre, en su memoria, que como tú bien comentas, pues también fue una pérdida injusta y muy repentina. Bueno, pues eso, una medida muy acertada por parte del ayuntamiento, por parte de todo el pueblo de Moguer. Y hablamos del Museo de Huelva. Tengo que decir que el Museo Provincial de Huelva, desde luego, es un lugar que en los últimos años ha tenido un revulsivo, porque es cierto que bueno, siempre se ha hecho exposiciones, algunas muy llamativas, como recuerdo hace bueno, bastantes años, Juana Bedia trajo una exposición de Sorolla que fue preciosa y tuvo muchísima aceptación, y también otras veces se ha querido poner en valor los fondos de Bellas Artes del museo, que quizás son los menos conocidos, pero el gran valor que tiene el Museo de Huelva es ese patrimonio arqueológico que tenemos, y que bueno, no hay espacio para la cantidad de piezas que permanecen en los almacenes del museo, que sería estupendo poder exponerlas, ¿no? De ahí esa reivindicación que tradicionalmente desde hace muchos años se ha hecho de ese Museo Arqueológico de Huelva. Bueno, pues estamos viendo imágenes de esa inauguración de la exposición de La Joya, Vida y Eternidad de
de Tartesos es el título de la muestra. ¿Y por qué se eligió este título? Pues porque habla de la vida, de cómo era la vida de la cultura tartésica en Huelva, pero como dije al principio de mi intervención, habla también de la muerte, de la eternidad, de esas tumbas, que es el gran valor que tiene el yacimiento de La Joya, de cómo era y cómo se entendía la muerte por parte del pueblo tartésico. Y esos ajuares muy bien recreados, esas tumbas, ese yacimiento, los ajuares que, como poníamos de manifiesto, era muy difícil el tener una pieza de metal porque era muy valioso, caro, claro, muy caro. Entonces, el que hubiera tantas piezas de cerámica, de metal en estas tumbas ponía de manifiesto que aquí había personas muy pudientes. Había dinero. Y había dinero y había posibilidades económicas. Y evidentemente esas personas, cuando fallecían, pues querían llevarse también su legado. Y es una muestra clara, como siempre se realiza por parte de los estudios históricos, que cuando uno se guarda las cosas en su tumba es que creen que hay vida después de la muerte. Con lo cual eso también es una forma de pensamiento bastante avanzado, el poner de manifiesto que yo creo, me pongo a plantearme, ¿existe vida después de la muerte? Porque evidentemente solo hacemos los humanos, seres inteligentes, que pensamos, ¿qué habrá después? ¿Qué ocurrirá? ¿Hay vida después de la muerte? Gente que piensa que no hay nada, gente que sí, gente que cree en su religión, pues ellos tenían también sus creencias en Tartesos. Y yo creo que ese es el gran valor, aparte de bueno, pues las posibilidades de ver piezas de tantísima antigüedad, de 3.000, de 5.000 años de antigüedad, ver también cómo en Huelva pues éramos una civilización desarrollada que ya, bueno, pues dentro de sus posibilidades técnicas tenían su comercio, tenían un recinto urbano organizado donde había jefes que mandaban, donde había personas más destacadas a nivel económico, menos destacadas, que estaba organizado el trabajo y que se pensaba en la vida y que se pensaba en la muerte. Y eso también es muy significativo de esa civilización. Maripaz, pues como siempre, un día más, creo que nos hemos quedado sin tiempo. Por supuesto, ya no podemos nos hemos extendido. Alargar más, pero creo que, como tú bien has dicho, se está poniendo en valor y con esta muestra ha quedado más que evidenciado eso, se está apostando por la cultura, porque Huelva conozca su historia, ¿no? De dónde venimos y para saber también hacia dónde vamos y también en parte por qué somos como somos. Desde aquí, pues nada, agradecerte un día más que hayas podido venir a contarnos. Nada, un placer. Todo lo que nos cuentas es tan bonito, yo que me quedo embobada escuchándote bueno, totalmente. Yo encantada. Y nada, ya esperando la próxima semana a ver con qué nos descubre y podamos disfrutarlo. Bueno, seguiremos, si os apetece, seguiremos hablando de historia, de patrimonio y también poniendo en valor todo lo que tenemos en Huelva, que es mucho. Así que, Miriam, muchísimas gracias. Gracias a ti, Maripaz. Pues nada, nosotros volvemos ahora en un ratito después de la pausa publicitaria. Muy buenas tardes, seguimos en directo y seguimos conociendo algunas historias de aquí, de la tierra. Ahora vamos a conocer a David Macías, escritor onubense que publica su primera novela como tal. Y para ello, pues nada, aquí lo tengo. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Miriam, ¿qué tal? Bueno, maestro de Educación Musical por la Universidad de Huelva y escritor. Cuéntame, ¿de dónde nace esta pasión? Bueno, la pasión de escribir desde siempre, desde que era adolescente ya escribía. Yo me inicié en el mundo de la escritura a través de los versos y de ahí que mi primer libro publicado sean poemas. Continué con canciones y demás, ¿no? Y ya el salto a la novela la di hace varios años escribiendo. Esta es mi tercera novela que escribo, pero es la primera que publico. Anda, vale. Entonces lo di hace varios años y bueno, esta sí que he visto que tenía la calidad suficiente, no sé si por autoexigencia,
para que fuera publicada. Las otras dos te las has quedado para ti. De momento sí. No digo que algún día no vean la luz, pero de momento, bueno, ahora estamos disfrutando del proceso de esta y ya veremos si viene la segunda parte de esta novela, si tiene aceptación o tiro de otras que tengan el cajón o creo otra nueva. O creas otra, total. Eso te iba a preguntar, ¿qué género? ¿Por qué género te inclinas? Porque has dicho que de siempre escribes, empezaste por poemas, canciones, ahora narrativas. Si tú te tuvieras que quedar, ¿podrías elegir uno? Bueno, y además soy compositor de música. También, vaya, hombre, claro. Entonces, la música sí que está presente continuamente en mi vida y diariamente. Y quizás por la similitud o por la cercanía que tiene, la poesía es lo que más me llama a mí la atención. Difícil, ¿eh? Género muy difícil. Sí, además malos tiempos para la lírica. Muy difícil, la poesía. Sí. Pero es el género que más me gusta, en el que me siento más cómodo, con el que más disfruto y de hecho siempre, aunque estuviera escribiendo la novela, no he dejado de escribir poesía o no he dejado de escribir canciones y demás, ¿no? Pero bueno, hemos abierto una ventana nueva y a ver qué tal se nos da. Bueno, ¿y cómo combinas tú como profesional, como docente, cómo combinas tú esa parte con la parte de ser escritor? Bueno, pues la docencia lo que te permite es tener muchas horas libres, gracias a Dios. Entonces, por las tardes, pues mediodía sobre todo, es cuando más me gusta a mí escribir, o por la mañana temprano, en momentos en los que estoy de vacaciones, pues es cuando suelo escribir. Pues es totalmente compatible. Yo intento que mis alumnos lean mucho, intento también enfocar un poco su trayectoria o sus intereses que sean a la lectura y también hago de vez en cuando pequeños talleres de escritores dentro del cole cuando se me permite e intentamos hacer cositas así, ¿no? Para despertarle interés tanto en la escritura como en la lectura. Se aprende, se aprende muchísimo leyendo, se aprende muchísimo leyendo. Bueno, a mí me encanta personalmente. Casi todo el aprendizaje entra por la lectura, ¿no? Total. Te quiero preguntar también, porque eres profesor de educación musical, como tú lo has dicho, muy presente la música en tu vida. ¿Crees que existe cierta musicalidad en la escritura? Creo no, es seguro que existe, sobre todo en la poesía, ¿no? La poesía es ordenar las palabras y que den esa musicalidad, ¿no? Que rimen, ¿no? Lo ideal, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso ahora hay mucho boom en la poesía que nos rima, ¿no? En la prosa poética que se llama. Pero también, de todas formas, es el soniquete que tienen ciertas palabras cuando van unas detrás de otras, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la música. La métrica, la rima, todo eso tiene que ver mucho con la música. ¿En qué género musical te gusta a ti más? ¿Tienes alguno concreto para escribir? Bueno, yo me dedico principalmente, yo soy director de orquesta y onda, actualmente dirijo la banda de cornetas y tambores de Aracena y bueno, ese género me apasiona, la música cofrade. Las marchas de Semana Santa y demás. Ahora en Huelva se va a estrenar, la municipal va a estrenar una marcha mía dedicada al Santo Entierro y las Mercedes Bullullo dedicará una a la Hermandad de las Victorias. O sea que... ¿También obra tuya? Sí, obra mía. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Entonces ese mundo, ese tipo de música, después... Me gusta mucho el género urbano, ¿no? El hip hop, pero eso ya para escuchar, ¿no? Sí, que no te puedo imaginar escribiendo poesía con el hip hop, ¿no? Habría que intentarlo, Yo de todas formas cuando escribo no escucho música, porque por deformación profesional estaría más pendiente a lo mejor de la música que de lo que tengo delante. Entonces, se te va el oído. Sí, no me permito estar haciendo esas dos labores que para mí son mis dos pasiones a la vez. Me gusta disfrutar de una o disfrutar de la otra, ¿no? Salvo si estoy escribiendo una canción y a lo mejor tengo que estar escuchando la canción para ver que la letra encaja y demás, ¿no? Pero salvo esa excepción... Que aparte, dos mundos que difieren en tu caso. Sí. Muy bien, y bueno, como referente, ¿tienes a alguien como referente en cuanto a la escritura? A mí me gusta muchísimo y creo que tengo leída toda su obra y si no, pues... Lo que esté por descubrir, de Juan Gómez Jurado. Me apasiona y creo que mi forma de escribir
se acerca mucho a la suya con frases, entrelazando frases muy cortas o párrafos con una sola línea, con frases largas, ¿no? Me gusta mucho su forma directa de decir las cosas e intento que mi escritura sea así porque me gusta, ¿no? ¿Dirías que tu escritura es fácil de leer, o sea, de la Sí. que se disfruta, que no hay que estar concentrado, o sea, No, concentrado en el tema, metido? Yo creo que no, vamos, estoy leyendo actualmente un libro de El Profeta de Zabala, muy en sintonía con el que os presento yo hoy, porque habla de Jesús y de Roma desde el siglo I y demás. Y sí es una lectura mucho más densa, más con muchos tecnicismos. Que hay que estar concentrado. Hay que estar concentrado, Sí. exactamente. Yo intento que mi lectura no sea así, que sea fácil de leer, fácil de recordar también ciertos pasajes. Y eso es lo que a mí me gusta, desde luego. Y es lo que me gusta de la escritura de Juan Gómez Jurado, que yo he intentado volcar en mi forma de escribir, ¿no? Muy bien. Pues David, si te parece, vamos a hablar ahora de la obra que nos vienes a presentar. Tú mismo lo has dicho, es tu primera novela publicada, tienes 2 guardadas para ti, pero quiero que me hables de brevemente, de tu primera publicación, porque difiere mucho la una de la otra, de un poemario pasamos a la narrativa. Cuéntanos, ¿cómo te decidiste sacar un poemario? Pues mira, tenía el cajón ya lleno de poemas y me salió la oportunidad. En ese momento estaba montando un espectáculo titulado La Pasión de Cristo a la luz de un piano, que además tuvisteis la oportunidad, se estrenó aquí en Telonuba, en la casa en Telonuba, y escribiendo para ese espectáculo, que era La Pasión de Cristo en verso, acompañado por música de piano, de marchas de Semana Santa, tuve que recopilar tantísimos poemas que tenía y demás, que fue cuando me di cuenta de que tenía un cajón demasiado lleno y que ya no me cabía más en el cajón y había que a lo mejor que vaciar y publicar. A través de un amigo salió la oportunidad de hacerlo y bueno, pues ese fue el detonante de echarme para adelante, y ahí está, ¿no? No solo abarcan poemas de la Pasión de Cristo, el libro está estructurado en 3 partes. Una primera parte de diferentes cosas de la vida, como por ejemplo la política, la guerra, etcétera, inquietudes que yo tengo. Una segunda parte dedicada exclusivamente al amor, no solo hablar de pareja, que también es el que más abarca, sino al amor a mis hijos y demás. Y una tercera parte que es el recopilatorio, un fragmento de lo que es la Pasión de Cristo. Creo que de un libro a otro han pasado 4 años, puede ser, corrígeme si me equivoco, sí, creo me parece que lo publicaste en el 22. El poemario es del 2022. Del 2022. Y bueno, se va a publicar en 2026, fue escrito antes, pero se va a publicar ahora. Muy bien. ¿Te sientes que has cambiado mucho, has evolucionado mucho? Sí, sí, constantemente. Yo creo que de un año para otro, no solo yo, esto yo creo que es en todas las personas, porque de uno a otro yo habré leído tranquilamente 30 libros. Y evidentemente eso queda ahí, un bagaje que va quedando, ¿no? Entonces sí, yo continúo haciendo poemas, entonces incluso mis últimos poemas no tienen nada que ver con los poemas que podemos encontrar en el libro, ¿no? Y de eso creo que se trata el seguir escribiendo, que cuando ojalá lleve 10 novelas no tenga nada que ver la primera con la última. Con la última. ¿No? De hecho, en mis 3 novelas como he publicado la tercera porque es donde yo he visto que aquí hay una calidad, vamos. Tú te das el visto bueno a ti mismo, importante también, claro. Exactamente, yo creo que después la gente podrá decir, bueno, a mí me parece mediocre, pero la primera persona que creo que tiene que tener que quedar satisfecha soy yo, y en esta sí lo estoy. Muy bien. Muy bien. Así, nada, pues ahora sí que sí, a disfrutar las mieles de esta obra. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirla? Pues no sabría poner una cantidad de tiempo, sí, verdad, porque el proceso es largo, ¿no? De cuánto tiempo, también me dicen, ¿cuánto tiempo te has estado documentando? Pues 48 años, hasta que la empecé a escribir. Todo lo que ha pasado por mi vida es documentación. Es verdad que 3-4 meses específicos son los que he dedicado a la documentación ya más en profundidad. Y entre 4 o 5 meses creo que habrá sido la escritura. Después, al menos otros 2 meses de revisión, te comentaba fuera de cámara,
he tenido que suprimir muchas partes, ¿no? Hombre, muchas partes que él lo comenta así como si nada, pero son 100 páginas, si no recuerdo mal que me has dicho, 100 páginas que has tenido que suprimir del tirón para esta primera novela, que no es fácil. Lo fácil realmente es escribir, ya una vez que está escrito, quitar es como que duele quitar cada parte. Totalmente, como te decía, que Dios me corto que no me duela, ¿no? Al final esto es como mi hijo, quítale, ¿qué le quitas a tu hijo? Yo no le quitaba ni un pelo. Ya. Entonces, sí, es más difícil borrar que escribir no es que sea fácil, pero verdaderamente sí. En esa anécdota ha quedado, ¿no? A lo mejor quizás en otra no haya que quitar nada, sino que, bueno, sí, pues hay que ampliar, pero sin embargo en esta, pues sí, ¿no? También cuestiones de marketing, ¿no? Me decía la editorial que bueno, no es un libro denso, lo estáis viendo, un libro tiene más de 400 páginas, que pesa, y no es lo mismo para la editorial sacar un libro de 400 páginas que uno de 500, ¿no? Pues nada, aquí está, ya el hijo, perfecto, a la medida, hecha. Después del recorte yo quedo muy contento, ¿eh? Yo, la verdad eso sí era lo importante. Sí, es como cuando pierdes 2 kilitos y dices tú, pues mira, yo creía que no me hacían falta y sin embargo que bien me ha quedado, ¿no? Pues creo que le ha pasado un poco al libro eso. Bueno, se llama El tercer día y lo estamos viendo también en pantalla, El tercer día, el Evangelio de la verdad. Cuéntame, ya nos adentramos en el de lleno, todo lo que tú quieras. ¿De dónde te nació esta inspiración? Tú has dicho que son 48 años, ¿no?, aprendiendo para escribir este libro. Mira, como te decía, me dedico a la música cofrade y he hablado un poco del espectáculo que monté junto a Tomás Estrada. He hablado en este libro hay partes en verso de la Pasión de Cristo y creo que me faltaba ese tercer escalón que era pasarlo a narrativa. Así que así lo quise hacer, pero claro, la historia de Jesús es la historia más contada de la historia, valga la redundancia. Entonces quería contar la historia de siempre, pero como nunca antes se ha contado, ¿no? Entonces solo iba a publicarlo si cuando terminara yo decía, esto es original, esto es algo, es lo de siempre, pero contado de manera distinta. No visto, claro, diferente. Claro, entonces le quise dar ese giro de tuerca y bueno, creo que se ha conseguido. Porque el relato siempre nos lo han contado desde el punto de vista a favor de Jesús, pero no desde el punto de vista en contra, que es lo que cuenta esta novela. Por eso lo cuenta el romano, el centurión, encargado de la ejecución de Jesús y que totalmente es no creyente, y qué es lo que él ve y cómo se suceden los acontecimientos para que, bueno, pase lo que pasa al final del libro, ¿no? Has comentado que es imposible establecer un tiempo, ¿no?, de producción, pero sí de documentación. Cerca de 5 meses has estado formándote acerca de todo para construir esta historia. Cuéntame, ¿dónde te has dirigido? ¿Qué has encontrado en todos esos archivos? Bueno, principalmente han sido libros que tengo por casa, documentación que se puede encontrar por Internet. Hoy en día la verdad que Internet facilita mucho la labor. Incluso para documentar, yo estaba en el Vaticano hace muchos años, pero hay una parte del libro que sucede en el Vaticano. El libro traza 2 líneas del tiempo paralelas, una es la actualidad y otra es el siglo I, y la actualidad gira en torno al Vaticano. Entonces, para documentarme sobre el Vaticano, precisamente por contar una anécdota, el Vaticano ha publicado una página web donde puedes caminar por el Vaticano en 3D y conocer todos los pasillos del Vaticano que hay en cada parte, te lo van describiendo. Entonces ese paseo en 3D lo he hecho muchas horas porque el personaje mío recorre esos pasillos. Claro. Y claro, tenía que asegurarme de que si digo que gira a la derecha y se va a encontrar con tal cosa, existe, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, lo he documentado de esa manera. Y bueno, sin hacer spoiler, ¿cómo hilas una actualidad, ¿no?, con ese personaje que estamos hablando de la época de Cristo? Pues mira, el libro es original por cómo está escrito y entre otras cosas tiene 2 líneas de tiempo, como decía, 2 protagonistas totalmente distintos. Uno es Lucien Valenti, un archivista del Vaticano, y el otro es Titus, un centurión romano. Y también tiene 2 narraciones. ¿Cómo hila? Pues Lucien Valenti descubre unos documentos, entre ellos el Evangelio de la Verdad, y en ese Evangelio es Titus el que cuenta en primera persona
qué es lo que sucedió realmente durante la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así es como está hilado. ¿Y está tal cual basado en la verdad? ¿Tú dirías que hay verdad en ese relato de Titus? Está toda mi verdad. Vale. Que se va a chocar muy de frente con la verdad que conocemos. Claro, por eso, porque al final lo que estábamos diciendo, ¿no? La historia de Cristo es la historia más contada de la vida y de la historia. Entonces, cambiar a lo mejor un poco el relato, pues eso puede ser chocante, ¿no? Y preguntarnos realmente, nos podemos preguntar muchas cosas, pero hay ciertas que ya las damos más que por hecho. Pues eso precisamente es lo que es el arco que hace el personaje, el protagonista Lucien Valenti. Date cuenta que es un cura, un sacerdote del Evangelio del Vaticano, que descubre la verdad, y esa es la primera cuestión que se hace, ¿no? Porque esto va a cuestionar muchos dogmas de la Iglesia. Claro. Y entonces, claro, pero es de su Iglesia, de lo que él lleva creyendo toda la vida, ¿no? Y ahí es donde está la belleza del relato, creo. ¿Y cómo te inspiraste tú? O sea, ¿de dónde nace esa inquietud? Pues nace ¿Cómo de la se te vino? La verdad es que esta historia me ha apasionado siempre y nace de la curiosidad, ¿no? De plantearme. Yo cuando me meto en una historia siempre me planteo ciertas dudas que extrapolo a los personajes, ¿no? Y es un poco eso lo que ha pasado. Es decir, bueno, si Jesús vino a la tierra, ¿no? El Hijo de Dios lo quiso poner a imagen y semejanza nuestra, y Jesús se dedicó a hacer muchos milagros, todo el mundo creería en ese momento. Lo difícil hubiera sido creer en mí sin que yo te lo demuestre, pero una vez que te lo demuestre, ¿qué sentido tendría creer, no? Claro. Pues en ese dogma, digamos, mío, he basado la novela, en tratar más a Jesús como humano, sin adornos de milagro, sino todo como justificado, persona, ¿no? Claro. Como persona, justificado, y que fueran las personas que lo rodearon, que lo creyeran solo por la palabra que él decía, ¿no? Al final, tanto en el espectáculo que monté como en esta novela está muy presente una oración, aunque nunca aparece implícita, y es la de: hace más de 2000 años un hombre cambió el mundo con una sola palabra, la palabra amor. Da igual si era Dios o no lo era. Lo importante es que derrotó a un imperio entero, un imperio como el Imperio Romano, solo con esa palabra. Y ese es el mensaje que nos debe de quedar, ¿no? Si era Dios, si hacía milagros, si no lo hacía. Si simplemente nos basáramos en eso, seguramente habría mucho menos guerra. Eso te iba a decir, mucho menos guerra, muchos menos problemas. Exactamente. Sería menos avaricia, menos... Exacto, sinónimo de todo paz, el mal, ¿no? del mundo se acabaría. Da igual si es Dios, si no es Dios, si hay algo más allá, simplemente quiere a los tuyos, quiere a tus semejantes y no hagas el mal, ¿no? Con ese mensaje, que creo que es el más importante que dejó Jesús: todos somos iguales y amaros todos, porque todos somos iguales, hijos del mismo Padre, más allá de que verdaderamente lo seamos, sino que ese es el mensaje que debe de quedar. En ese es en el que está basada esa novela, y ese es el mensaje que predica Jesús en mi novela y al que todos se suman, ¿no? Es verdad, él decía, los hombres y las mujeres son iguales. En aquella época, en el siglo I, nos tenemos que remontar a aquella. Es hoy en día, después de 2000 años, y todavía hay muchas diferencias que limar. Sí. Pues imaginemos hace 2000 años, las mujeres no tenían prácticamente derecho a nada. Ese fue la revolución de este hombre, ¿no? De decir, aquí somos todos iguales. Claro, los que mandaban se le acababa el chiringuito. ¿Cómo vamos a hacer iguales? Aquí hay ricos, pobres, gente poderosa, gente que no, y entonces por eso también quisieron quitárselo de en medio, ¿no? Porque se les acababa un poco el chiringuito. Bueno, y tú como músico, ¿sabrías decirme alguna banda sonora para acompañar a este libro mientras se lee? Me lo preguntan mucho y es el título. Al tercer día es una obra, una marcha de Semana Santa. Vaya. Y como yo quería, porque al final el mensaje de Jesús es qué pasó verdaderamente al tercer día, ¿resucitó o no resucitó? Y si lo hizo, ¿de qué forma? Y cuál fue el impacto, ¿no? Esa es en lo que se basa toda la novela, ¿no? En lo que pasó al tercer día. Entonces creí, cuando escuché la marcha y vi el título, digo, aquí hay una novela. Sí. Ese título daba para una novela. Después tiene un subtítulo, ¿no? El Evangelio de la Verdad. Principalmente tenía otro, finalmente lo cambiamos a este, que creo que
que cuenta más, lo que os acerca más a la realidad del texto. El protagonista encuentra cuatro pergaminos. El primero es la pasión, el segundo es la muerte y el tercero es la resurrección de Cristo. Y el cuarto pergamino que encuentra es el Evangelio de la verdad, donde cuenta qué de verdad hay en todo lo que conocemos hasta hoy. Pues mira, ahí está tu obra, tu novela, obviamente súper orgulloso de ella. Y nada, ¿cuándo podremos tenerla? Pues sale publicada ya el día 2 de febrero. Es verdad que desde hoy mismo, si entras en la página de Editorial Nazarí, que es la editorial que ha cogido el libro, podéis reservar ya vuestro ejemplar. Y el día 5 de febrero, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal, tenemos la primera presentación, en la que incluso el editor viene desde Granada a presentar el libro. Y allí mismo pues se puede adquirir también, y yo a todos los presentes, que espero que Huelva allí entera acoja con los brazos abiertos esta novela, pues estaré firmando ejemplares, ¿no? Huelva Cofrade, y estos temas siempre gustan, seamos creyentes o no, siempre generan inquietud. Es así, es una obra para creyentes y para no creyentes. Sí, pues David, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por traernos esta nueva apuesta cultural para Huelva y para el mundo, porque esto no conoce fronteras desde hoy, y te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya muy bien y que disfruten las mieles de esa primera novela oficialmente publicada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, David. Nada, nosotros volvemos ahora dentro de la pausa publicitaria. Muy buenas tardes, afrontamos ya la última parte de este martes, de este mucho que contar, y ahora vamos a abordar la actualidad que nos concierne, porque no son pocas las cosas que han pasado en los últimos días en la provincia de Huelva, que afectan directamente a la provincia de Huelva o a Huelva. Y para ello me cuento con mi compañero, con Manuel de Burgos. Muy buenas tardes, Manuel. Siempre es un placer, Miriam. Buenas tardes. Ayer y hoy hacemos doblete. Doblete completamente. Muy bien, muy bien. Nada, yo creo que no hay mejor persona que tú para hablar de la actualidad y de todo lo que ha estado pasando, y que en los próximos días va a tener de alguna forma continuidad, ¿no? Y hacemos referencia a ese accidente ferroviario que pasó el domingo pasado en Adamuz, que lo comentábamos antes con Maripaz. Ha pasado una semana y 2 días, pero los días tan pesados que llevamos hacen que cuesten que pasen los días aún más. Parecía que el día importante de esta semana iba a estar en el sábado, con el homenaje de Estado laico que tenía previsto celebrar el Gobierno de España, pero que se ha aplazado sin fecha. Es decir, en un principio se iba a celebrar el sábado, no se había hablado de ningún espacio de la ciudad, pero sí que había un principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para hacer algo parecido, para que se haga una idea a la gente de lo que sucedió un año después de la Dana. Un espacio grande en el que pudieran asistir los familiares de las víctimas. Hablamos de centenares de víctimas, más de 200 víctimas que había mortales por entonces. Pues hacer algo parecido a lo que ocurrió hace un año en Valencia, en Huelva, con las 45 víctimas mortales. Eso no se va a celebrar. Insistimos, no hay fecha. No hay fecha. Se ha aplazado. Se ha aplazado, pero no hay una fecha fijada. El motivo que ha dado tanto el Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, en un comunicado que han trasladado a la prensa, es porque dicen que supuestamente las víctimas no iban a poder asistir este sábado. Víctimas desde Córdoba, desde Huelva, o gente que estaba en el tren y que era de fuera y que va a llevar los restos de sus seres queridos a otro país. Sí. Pero durante estos días, desde que salió aquel comunicado, las víctimas en diferentes medios de comunicación han dicho abiertamente que no quieren participar en un acto con representantes políticos. Hemos escuchado, seguro que la gente ha escuchado, testimonios del estilo de que han asesinado a sus familiares, o mismamente había personas que también aludían a que debería de ser una misa católica, un acto católico, religioso y no laico. Bueno, son diversas las opiniones, pero la información en este caso que han dado las instituciones es que los familiares no podían asistir. Y todo ello, ¿qué nos hace ver
encarrilar esta semana? Bueno, pues la misa funeral que se va a celebrar en el Pabellón de Deportes Carolina Marín este jueves. Será a las 6 de la tarde, Miriam, y ahí van a estar presentes, ya los he adelantado hoy en el programa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los reyes, Felipe y Doña Leticia también, y por último María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, que al estar los reyes, pues tiene que estar también un ministro. No va a ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí que va a ser la también secretaria general del Partido Socialista en Andalucía. Nosotros también, como habíamos comentado, pues estaremos allí para que no pierdan detalles de lo que será este acto, obviamente, en memoria de todas las víctimas. De hecho, creo que puede ser incluso tú, ¿no?, el que acompañe esa tarde a nuestros espectadores, que estés allí informando de todo lo que podamos informar, desde luego. La pregunta es ¿de qué vamos a poder informar? Claro. Es que la llegada de los reyes ha prácticamente revolucionado lo que va a ser el acto. Es que la comunicación, como bien adelantábamos, lo dijeron, corrígeme, si no recuerdo mal, fue ayer por la tarde-noche. Sí, más o menos. Y hoy lo comunicamos ayer en redes sociales, obviamente al momento que nos llegó la información a esta casa, y hoy tú bien lo adelantabas en ese informativo que teníamos de mediodía, que serían ellos quienes también estuvieran presentes en este acto. Sí, como te digo, Miriam, va a revolucionar el acto porque la presencia de los reyes implica muchísima organización. Protocolo, muy importante. Sí. Ya nos ha adelantado hoy Felipe Arias, el portavoz del Ayuntamiento de Huelva, que se va a limitar el aforo del Pabellón de Deportes Carolina Marín a 3.000 personas. 3.000 personas, aunque la capacidad al parecer es mayor. Motivos: va a haber una representación institucional amplísima y muy importante. Hablando de... Sí, dime, mire. Perdón, es que me comunican que nos tenemos que ir de nuevo a Moguer. Vamos a seguir hablando de esto, que estamos a unos días de que tenga lugar la misa funeral en honor a las víctimas de Adamuz, pero tenemos que volver a Moguer. Ahí lo estamos viendo en directo. La letra, ese nombre, cantautor Nicolás Capelo. Y ahora me gustaría que fuera Nicolás Capelo, su hijo, quien, bueno, con todos sus amigos, todos sus familiares, todos los que de una manera u otra queríamos a Nicolás Capelo, y que ahora cuando lo recordamos lo hacemos con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, pues escuchemos a Nicolás, a su hijo, a Nico. Ser sinónimo de miedo, pero hoy no, por supuestísimo. Así que en primer lugar, y me permita la referencia del alcalde, quiero dar las gracias a todas aquellas personas, tanto a título individual como a nivel colectivo, que han clamado al cielo literalmente para que el día de hoy tenga lugar. Porque esto es una realidad, esto no es una petición que también, por supuesto, de su familia y amigos, sino de todas las asociaciones con las que Nicolás estuvo volcado siempre, no solo en la parte cultural, sino también en el plano social. Y creo también, aprovechando esta última coletilla, que hay que agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Moguer y también a la oposición y a todo el colectivo del Ayuntamiento, que se hayan querido hermanar para que el día de hoy, de verdad, pues esté viendo la luz del sol, ¿no? Porque además la lluvia parecía que no lo iba a permitir. Así que gracias de corazón, porque creo que el sentimiento de hermanamiento, de solidaridad, de empatía que Nicolás intentaba transmitir, hoy se hace presente también a través de esta calle y a través del gesto, que no solo las personas que lo querían, sino también a nivel político, hoy pues está teniendo lugar. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias al Ayuntamiento, gracias a todos los que han permitido que el día de hoy sea posible, y por supuesto también al Liceo de Moguer, que es parte de mi familia y también fue la suya. Gracias de corazón. Que cumplimos gustosamente desde el Ayuntamiento de Moguer, desde toda su ciudad, todos los moguereños y moguereñas que querían tener esta calle dedicada al cantautor, en este caso Nicolás Capelo. Ahora es el momento de que el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, pues hable, bueno, pues de ese amigo que fue Nicolás para todos y para todas. Muy buenas.
buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Permitidme en primer lugar que haga público un cariñoso saludo y un efusivo abrazo tanto a Nico como a Isma, porque en el dolor que hoy la sociedad puede mostrar permanentemente y en la necesidad de armonía que la misma sociedad hoy precisa, si hay un ejemplo de armonización, de cariño y de entrega a la sociedad, hoy tiene un grandioso heredero que se llama Nicolás Capelo Jr., permitidme lo de Junior, y tiene una magnífica valedora que hoy por hoy es Isma. Por tanto, se simboliza en este momento la herencia y la garantía de esa armonización que precisa la sociedad en grandes personas y que sean el referente de una sociedad más justa y más igualitaria y sobre todo que más luche. Así que vaya este primer saludo, este efusivo abrazo al heredero, a la protectora sin más y sobre todo al grandioso Nicolás Capelo, que aunque no podamos verlo, sabemos que está aquí. Muchas gracias por mantener este legado a ambas personas. Gracias. De todo corazón. Hoy debemos permanentemente mostrar símbolos, mostrar iconos de lo que una sociedad debe representar. Hablaba antes de armonía. Quien conoce a Nicolás Capelo, al cantautor Nicolás Capelo, quien conoce a su familia, y tengo el gusto de conocer y saludar también en este momento, tanto a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, cuñada, a sus tíos, sus tías que están aquí, probablemente han sido desgajados literalmente de su lado físico, encarnado en su persona. Pero al mismo tiempo, hoy la sociedad sigue conmemorando, pese al dolor, la grandeza y el legado ético, moral, cultural y artístico que nos dejó. Esa impronta alegre, vivaz, un poco, decirlo, un poco de canalla simpático, ese atrevimiento que muy pocos tenemos y que él siempre tuvo, es otra parte importante que nuestra sociedad hoy sigue viviendo gracias a él. Desde Poetas por la Paz, que se encuentran entre nosotros, a distintas asociaciones a quien quiero saludar por seguir apostando por este legado, a mis compañeros y compañeras de corporación municipal. Permitidme especialmente a personas como a José Jiménez, a Eva o a la mismísima Teresa Díaz, que han trabajado en el seguimiento del expediente, y como no al resto, y especialmente al Liceo de la Música Enrique, quienes han hecho que todo esto en armonía sea posible. Cada una de las asociaciones que pidieron que esto fuese una realidad, cada una de ellas, hoy por hoy tienen su respuesta. En el homenaje así lo anunciamos. Fue en el Teatro Felipe Godínez y hoy por hoy ya es una realidad material. Nombrar la calle Nicolás Capelo es nombrar a su familia, nombrar su legado cultural y nombrar su vida como un ser entregado a la sociedad. Yo os pediría que buscaseis la palabra filantropía. A muchos de los que están aquí le van a sonar y la conocen. A lo mejor a los más jóvenes no. Buscarla y saborearla. La filantropía es quizás una de las cualidades más importantes que tuvo Nicolás Capelo. Esa filantropía es la que hoy día, vuelvo a repetir, armoniza este momento, donde para él nunca existieron los malos, solo existieron los buenos, y los que fueron malos, él siempre le buscaba el adjetivo calificativo positivo para corregir o perfilar cualquier atisbo de algo que al resto de la sociedad le podía parecer maldad. Pues con esos valores de filantropía, de cariño, de cuidar al prójimo, de entregarlo todo a cambio de nada, de utilizar la palabra perdón de forma verdadera, de no tener egoísmo ni ambición por conseguir frente a cualquier otra circunstancia ningún título ni ningún reconocimiento. Hoy, Moguer, parte, por no decir casi toda de su provincia, parte representada aquí,
un pueblo entero y una sociedad como la que tenemos, hoy por hoy rendimos un homenaje inmortal a Nicolás Capelo, en este caso al cantautor Nicolás Capelo. Larga vida a su obra, larga vida al encuentro día a día de nuestro pueblo con él a través de esta calle, y agradecer a todo el mundo que siga apostando por sembrar cultura, armonía, paz y socialización permanentemente. Muchas gracias y buenas tardes. Y vamos a terminar como empezamos, con el Liceo Municipal de la Música al Piano de Pablo Martínez, del violín de Cristina. ¿Me escucha? Aragón, haciéndonos un tema maravilloso que seguramente lo tenía muy presente nuestro amigo, nuestro cantautor Nicolás Capelo, siempre con ese gracias a la vida que nosotros también le queremos dedicar en esta tarde para finalizar este acto de velado de esta calle que se queda para siempre entre los moguereños y las moguereñas, la calle Cantautor Nicolás Capelo. Bueno, Miriam, pues esto es precisamente el nombramiento de la calle bajo el nombre Cantautor Nicolás Capelo, que se está realizando ahora mismo en Moguer, en la que antiguamente se llamaba calle Puerto Rico, pues a partir de hoy llevará el nombre del cantautor Nicolás Capelo. Y esto, por supuesto, es digamos una respuesta a ese reclamo popular de todas las personas, de todos los moguereños, que querían que así fuera, que querían que el nombre de Nicolás Capelo pues hoy quedara aquí marcado, no solo en ese legado inmaterial de Moguer como municipio, como parte onubense, sino también como parte de ese urbanismo. Esta calle pues queda situada muy cerca de la Plaza de la Coronación y hace referencia, o por lo menos que digamos, hace como un legado, hace como un homenaje a esa figura que fue Nicolás Capelo, que digamos que nos dejó muy pronto. Fue una trayectoria que se vio tronchada y que sin embargo hoy lo estamos escuchando a través del Liceo Municipal de la Música de Moguer, con quien colaboró, de parte de quien fue amigo entrañable, a quien dedicó su vida, como lo dedicó también a la música y a esas causas sociales, porque digamos que no fue un hombre solo cantautor, no solo fue músico, no solo fue poeta, sino que fue polifacético. Fue una persona que supo desempeñarse en todos los ámbitos, fue fotógrafo también, componía sus propias canciones y, ¿por qué no? Digamos que también un poco de actor, de artista, tenía su propio canal de YouTube, era una persona querida, pero sobre todo una persona de muchos valores sociales, una persona que supo trasladar a través del arte pues las causas justas. Incluso su disco también Palabras de Mujer pues fue dedicado a todas esas féminas que escribieron y que él pues quiso hacer un homenaje poniendo la música a todas esas personas pues querían alzar su voz y que querían hacer y poner en alto el nombre de Recordar que Nicolás Capelo nació en Huelva en el año 1971, sin embargo, desde muy pequeño, pues se trasladó a Moguer y ya lo adoptaron como moguereño, como hijo de esta tierra. Autor, compositor, solista, una persona autodidacta, pero que no sabríamos en qué ámbito embarcarlo, porque es una persona que se desempeñó en todos los ámbitos artísticos. Tenía como esa dotación, esa vocación por el arte, hacía del arte, de la cultura, su forma de vida y que trascendió más allá de Moguer. Lo querían mucho en Huelva capital, en todos los municipios, en la provincia en general. Y es que se hizo también amigo y partícipe de esos medios de comunicación que día a día pues trasladaban su música, pues contaban con él para llegar la programación a los televidentes, a los radioyentes, porque era una persona que amaba su tierra, que amaba Huelva en sentido general.
Fue una larga trayectoria en diversos estándares musicales, en colares polifónicas, en comparsas, en cuartetos de tenores, en obras teatro musicales, escribió hasta más de 50 temas. Y bueno, este fue el cantautor Nicolás Capelo. Repetimos, la calle que antes se llamaba Calle Puerto Rico, pues a partir de hoy el reclamo a los moguereños y a las asociaciones que hacían el día a día junto a él, pues hoy se llama Cantautor Nicolás Capelo. Yo creo que mejor homenaje pues no podían haber hecho en esta, su tierra. Eso es, Amalia, pues muchísimas gracias por haber dado en directo este acto tan bonito que ya también Maripaz lo adelantaba, era una persona bellísima y el ayuntamiento lo resaltaba. Podía hacer muchísimas cosas Nicolás Capelo, pero sobre todo era buena persona. Muchísimas gracias y nada, nos queda muy poquito tiempo, Manuel, pero era, si te parece, resaltar eso que estábamos comentando de esa misa funeral que se va a celebrar en 2 días aquí en Huelva Capital y que posiblemente pues seas tú el encargado de trasladar todo ese evento, todo ese acto, perdón, en esta casa. Bueno, avisar, Miriam, a la gente de la provincia de Huelva en general, especialmente de Huelva Capital, que podrán asistir de manera gratuita a través de Entusa, del servicio de autobuses. De hecho, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado hoy, ha querido hacer ver a la gente que va a haber líneas ininterrumpidas, lanzadera, gratuito, sin interrupciones desde las 4 menos cuarto aproximadamente, a través de 3 servicios. Vamos a decírselo a la gente por si quieren asistir al Palacio de Deportes, al Pabellón de Deportes Carolina Marín. La primera va a ser Zafra, Colonias, Barriada del Carmen, La Orden, Santa Marta, Palacio de Deportes. La segunda de las líneas será Zafra, Isla Chica, Palacio de los Deportes. La tercera, Zafra, Zona Centro, Avenida Andalucía, Palacio de Deportes. Todas coinciden, salen desde Zafra, terminan en el Palacio de Deportes Carolina Marín. Por cierto, especialmente para las víctimas de la provincia de Huelva, que son prácticamente la mayoría, 27, el Gobierno ha anunciado hoy ayudas a todas aquellas víctimas mortales y también a todas aquellas personas que iban en el Irio y en el Albia y que sufrieron algún tipo de lesión. En total, 216.000 euros. 216.000 euros va a recibir la familia de cada víctima mortal. 216.000 euros. Las ayudas para aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de lesión van desde los 2.400 euros hasta los 84.000. En total, 20 millones de euros que el Gobierno destina a aquellas víctimas, tanto mortales como a aquellas personas que han sufrido algún tipo de lesión. Hay que decir que en este momento se contradicen versiones, la de que el Gobierno está intentando, por un lado, sacar algún tipo de tema para eludir este asunto, el del accidente ferroviario, que le está costando más que un telediario, y el segundo, bueno, pues el de que el Gobierno de España, que viene a ser defendido por el Partido Socialista y el Gobierno, se está involucrando, no ha querido politizar esta cuestión, a diferencia de la Dana, donde sí que lo hizo, y está buscando, bueno, pues intentar encontrar la verdad, buscar la verdad, y de hecho están defendiendo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, está saliendo prácticamente todos los días a dar explicaciones. Creo que es difícil, ¿no?, ahora mismo la situación, como tú bien estás comentando. Creo que hasta el día de hoy hemos tenido una paz política que a partir de la semana que viene ya puede ser que la vayamos perdiendo. Son cuestiones también diferentes, entiendo, la Dana con lo que ha pasado, pero la realidad es que la mayoría de víctimas son de aquí de Huelva, de ahí que se vaya a hacer la misa funeral aquí en la capital con la asistencia de los Reyes. Y si me permites un último apunte, hoy hemos preguntado al Ayuntamiento de Huelva si va a exigir la dimisión de algún alto cargo del Gobierno con motivo de este accidente ferroviario. Para que se hagan una idea, sí que ha sucedido en Cataluña después de la catástrofe, y hemos preguntado si van a exigir alguna dimisión por el accidente ferroviario de Córdoba. Dicen que no es el momento, pero que próximamente quizás salga el Ayuntamiento a exigirlo. Ahí ya se acabará, como bien estábamos anunciando, la paz política de la que estábamos disfrutando. Nosotros lo tenemos que dejar aquí, terminamos una tarde más, se acaba esta tarde de martes de este mucho que contar, y nada, recordando eso, el próximo jueves 29 de enero tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes la misa funeral en honor a las víctimas de Adamuz. Muy buenas tardes y que disfruten de lo que queda.